Estudiantes de tercero de secundaria de todo el territorio dominicano, les doy la más cordial bienvenida a la clase de lengua española. Soy Amarilis Camarena y es un grato placer para mí recibir de ustedes, de los padres, los tutores, esa retroalimentación de que están viendo las clases, de que se están conectando, cuánto están aprendiendo, no solo ustedes, también los padres, de que están refrescando esos conocimientos. Para mí, un sumo placer acompañarlos en esta travesía repleta de conocimientos. Me permito saludar a mi estudiante que siempre me acompaña en esta clase. Querida Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora, y lista para iniciar la clase. Qué bueno. Estamos listos para comenzar la clase. Pero antes, vamos a ver el video que siempre acostumbramos a ver, que nos lleva a seguir guardándonos, cuidándonos a nosotros mismos y a nuestros familiares. Veamos. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. En la clase del día de hoy hay un elemento inusual. Yo quiero invitarlos a que escuchen un fragmento de una canción. Vamos a ver de quién se trata. Yo te conozco, Caimelina. Tú y yo nos criamos juntas. Yo te conozco de pequeña cuando corrías por el conuco. Hace mucho que viniste del pueblo a la capital. Que tu papá vendió su vaca pa' ponerte a estudiar. Ahora tú vas muy bonita, elegante, muy decente. Tú te graduaste de doctora, de eso que cura la gente. Aquí te traigo esta carta que la escribió tu papá, que le mando unos chelitos para poderse levantar. Tu mamá está muy enferma, tu abuela se te murió, y tu hermano más chiquito a la guardia se enganchó. No sacudas la cartera, no te vengo a pedir, porque aunque tú no lo creas, soy una licenciada aquí. Pero antes que me vaya, yo te vine a recordar la promesa que tú hiciste antes de venir para acá. ¿Cuándo va a volver? Tu papá te quiere ver, y tu mamá también. ¿Tú cuándo va a volver? A lavar con ¿Te gustó la canción, Neurona? Me encantó. Yo sé que a ustedes también les encantó. Está bella, emocionante. Es realmente un destello de talento. Oír sus letras nos permiten conocer la forma de pensar del autor y también la realidad y las circunstancias que le rodean. A propósito de canción, vamos a conocer, Neurona, cuál es la palabra clave del día de hoy. Antes de que yo diga cuál es la palabra clave, ¿tienes una idea por todo esto que hemos visto hasta ahora? Entiendo que puede ser música. Realmente, la palabra clave está relacionada con la música. La palabra clave es madrigal. Madrigal es una expresión poética de mucha intensidad. Aunque delicada y de una tónica amorosa idílica, es una combinación de versos libres, sin cantidad de límites en ellos, de 7 a 11 sílabas por estrofas. Son breves, de armoniosa y sencilla combinación. Estos también pueden ser cantados. Generalmente son de tono alegre. Nace en la época del Renacimiento
siendo su forma y origen Italia. En esta clase vamos a conocer qué es un madrigal, cuál es su función, cuál es su estructura. Nos adentraremos en lo que son los versos, la métrica y esas licencias que poseen los poetas. Antes de adentrarnos en el tema, me gustaría, Neurona, que me digas cuáles son esos conocimientos previos. ¿Qué sabes tú del madrigal? ¿Qué has oído? Estos son textos literarios en los cuales manifestamos sentimientos y pensamientos. Muy bien, Neurona, excelente. El madrigal es una composición lírica donde se combinan versos hectasílabos y endecasílabos con una rima consonante, generalmente de un tema amoroso. Fue originado en Italia. Autores como Dante Alighieri, Francesco Petrarca cultivaron el madrigal. Ahora, en España, la importancia de la música dentro de la iglesia fue tal que se generó una especie de competencia entre sus autores, ya que la mayoría de ellos estaban bajo el patrocinio de la iglesia. Y también ellos, en su mayoría, intentaron convertir sus composiciones en un tipo de canción que sirviera de comunicación entre el hombre y Dios. Pero el auge del madrigal lo podemos encontrar en este movimiento literario conocido como el Renacimiento. Entonces, es bueno resaltar que desde que el hombre existe, también ha tenido la necesidad de comunicar, de expresar sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, y para ello se vale del texto literario. Es así como el madrigal, como un texto literario, específicamente un texto lírico, les sirve a las personas para expresar los sentimientos o emociones de su autor. En cuanto a la estructura, el madrigal, al ser un texto poético, posee una estructura versificada. ¿A qué me refiero con versificada? Que está compuesta por versos. Los versos del madrigal, como dije anteriormente, son hectasílabos y endecasílabos, de 7 y de 11 sílabas. Combinados, esta combinación que se hace en el madrigal, el autor la hace de manera libre. ¿Pero qué es un verso? Un verso, vamos a ir a la pizarra. En esta estrofa que tenemos acá del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, tenemos una estrofa del poema Volverán las golondrinas para mostrar lo que es un verso. Un verso es cada una de las líneas que componen esta estrofa, o dicho de otra manera, es la agrupación de las palabras que componen la línea de este poema. Entonces podemos decir que esta estrofa contiene 4 versos. Existen diferentes tipos de versos, atendiendo a la medida de las sílabas. El verso puede ser de arte menor o de arte mayor. El arte menor es aquel que va desde 2 hasta 8 sílabas. Ahí encontramos el verso bisílabo, trisílabo, tetrasílabo, pentasílabo, hectasílabo y octasílabo. Cabe resaltar que el verso más importante del arte menor es el octasílabo. En esa misma línea, el arte mayor, entonces podemos deducir, ¿verdad, Neurona? Que si el arte menor va de 2 a 8, el arte mayor va de 9 en adelante. Así es. Gracias. En el arte mayor podemos encontrar los versos con 9 sílabas, de 10, 11, 12, 13 y en adelante. Resaltar aquí que el verso que tiene 14 sílabas es llamado el verso alejandrino. ¿Y por qué le habrán puesto verso alejandrino? Pues les voy a dar una notita
y ustedes van a ampliar buscando por qué se llama al verso de 14 sílabas métricas verso alejandrino. Por allá por el siglo XIII, hay un poeta francés llamado Alexandre de París. Este hombre era asiduo, le encantaba contar en sus poemas las hazañas del gran héroe griego Alejandro Magno. A partir de ahí entonces empezaron a llamar a estos versos versos alejandrinos. El verso puede clasificarse atendiendo a la ausencia o presencia de la rima. Puede clasificarse en libre, blanco, suelto o rimado. El verso libre es el que no está sujeto a rima ni a medida. Por ejemplo, eres la persona con quien hablo. El verso blanco, aunque tiene una métrica regular, carece de rima. Por ejemplo, en los dos primeros versos de la estrofa del poema que leímos al principio de Gustavo Adolfo Bécquer, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón los nidos a colgar. Notamos que aunque hay una métrica igual, no hay una rima. El siguiente verso es el verso rimado. Este es el que tiene rima, ya sea asonante y consonante. Por último, el verso suelto, aunque carece de medida y de rima, se intercala con otros que sí la tienen. ¿Hay alguna pregunta, Neurona? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Así es. Identifico que hay algunas preguntas vía redes sociales. Robert Luis Rivera, desde San Cristóbal, nos pregunta, ¿qué es la rima? Bien, Robert Luis, gracias por estar ahí, gracias por tu pregunta. La rima es la coincidencia de sonidos en los versos al final de la sílaba acentuada. La rima puede ser consonante o asonante. Es asonante cuando esa coincidencia solo se da en los sonidos vocálicos y es consonante cuando la coincidencia sucede tanto en los sonidos vocálicos como en los sonidos consonánticos de la última sílaba. ¿Alguna pregunta? Así es, profesora. Ever Yaciel Santana, desde Los Alcarrizos, nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué algunos versos se dividen en un número de sílabas y al final se dice que es un número más? Bien. Esa pregunta, Ever, agradezco que la hagas. Me va a dar pie para responderte y aclarar lo que son las licencias métricas. ¿Por qué un verso se le pone una sílaba de más o se le resta? Eso tiene que ver con la acentuación final que voy a explicar a continuación. Una licencia métrica es la autorización o el permiso que tienen los poetas para quebrantar esas reglas gramaticales para ellos equilibrar sus composiciones. Existen las siguientes licencias métricas o licencias poéticas: sinalefa, diéresis y sinéresis. La sinalefa es, vamos a la pizarra para ilustrarlo, es cuando la última sílaba termina en vocal y la palabra que sigue empieza en vocal. Entonces, no serían dos sílabas ya, sino que por la sinalefa se convierten en una sola. Vuelvo y digo, si la palabra termina en vocal y la que sigue empieza en vocal, hay una sinalefa, como en este caso y como en este caso. ¿Por qué aquí con una consonante? Porque la poesía, recuerden que fue transmitiéndose a los pueblos de manera oral y es por lo que se escucha. La Y suena I, es un sonido vocálico. Por lo tanto, aquí I, O forman una sola sílaba, de manera que cuando contamos las sílabas métricas, por eso decimos que para medir el verso hay que tener en cuenta que las sílabas métricas no se miden como se escriben, sino como suenan. Otra sinalefa en este mismo verso está aquí.
la palabra ala termina con vocal y la siguiente, en, empieza con vocal. Ahí hay una sinalefa. Por otro lado, la diéresis se forma cuando en una palabra, no en dos palabras, como en este caso, dos palabras se unen y forman una sola sílaba. Ahora, la diéresis sucede cuando en una palabra, por ejemplo, ruido, por gramática, por regla gramatical, se formaría un diptongo. Los diptongos pertenecen a la misma sílaba, no se separan. Por la licencia que tiene el poeta llamada diéresis, se puede quebrantar y ruido puede pasar a formar dos sílabas distintas. Ahora, esta licencia, que no siempre se va a usar, sino como suene, se va a representar con dos puntitos sobre la vocal. En el caso de la sinéresis es todo lo contrario. ¿Recuerdas, Neurona, cuando hablábamos de los hiatos? Decíamos que el hiato se forma dos vocales fuertes que pertenecen a sílabas distintas. Por la licencia que tiene el poeta, se puede quebrantar esa norma y en un poema puede aparecer, por ejemplo, puede aparecer la palabra poeta uniendo ese hiato, de manera que serían dos sílabas y no tres en caso de la gramática general. Esas tres licencias poseen los poetas para equilibrar sus composiciones líricas. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, profesora. Muy bien. Entonces, en el mismo orden, para medir el verso, hay que tomar en cuenta, además de las licencias métricas, hay que tomar en cuenta la acentuación final. La acentuación final indica que para yo decir cuántas sílabas métricas tiene un verso, lo voy a separar, voy a dividir en sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hay 11. La palabra última de este verso, golondrinas, es una palabra grave. La acentuación final dice que si la palabra grave es grave en el último verso, se queda igual, no hay variación. Pero en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La palabra colgar es una palabra aguda. Por lo tanto, si tiene 10, la acentuación final indica que debo sumarle una sílaba. Y este verso de 10 sílabas acabaría teniendo 11 sílabas. En este caso igual, recuerden que aquí hay una sinalefa. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La palabra cristales es una palabra grave, por lo tanto, se queda igual. Este verso sigue teniendo 11 sílabas. Contando esta última, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 sílabas métricas, pero por acentuación final dice que si termina en aguda, debo sumarle una sílaba. En el caso de que la última palabra del verso sea esdrújula o sobresdrújula, sería inverso, se le restaría una sílaba. ¿Hasta ahí estamos claros, Neurona? Por supuesto que sí, profesora. Muy bien, entonces, como estamos tan claros y yo espero que ustedes allá estén tomando notas, vamos a jugar un poco. Vamos a la trivia del día de hoy.
y es súper sencilla. Desde sus casas, ayuden a Neurona, a ver quién lo hace primero, si ustedes en casa o Neurona aquí. Neurona, yo te voy a proponer 2 versos y me vas a decir a qué arte pertenecen y dónde está la sinalefa o si la hay, ¿verdad? O si tiene alguna diéresis o alguna sinéresis. ¿Estás lista? Estoy lista. El primer verso, viento en popa, a toda vela. El número 2 dice, Neurona, no solo en plata o viola troncada. ¿Lista? Espere, según lo aprendido, estoy analizando los versos. Ya tengo el análisis del primer verso. A ver. El primer verso tiene 2 sinalefas, uniendo la última vocal de la primera palabra con la siguiente. Es decir, al final de la palabra popa, al unirse la vocal A. Cabe destacar que este verso es de arte menor, porque tiene 8 sílabas métricas. Muy bien, Neurona. 8 sílabas. Correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Correcto, Neurona. Muy bien. Y la próxima. Identifico una diéresis en el segundo verso. La diéresis está en la palabra viola, cuando se separan las vocales I, O, que generalmente, por regla gramatical, no deberían separarse porque forman un diptongo. Muy bien, Neurona. ¿Y tú sabías que la viola troncada es un instrumento musical muy parecido al violín? Así es, profesora. Bien. Estamos casi terminando nuestra clase, pero ahora vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Vamos a ver, Neurona, ¿lo tienes? Por supuesto que sí. En el día de hoy hemos realizado un gran recorrido por todo lo concerniente al madrigal y aprendimos que el madrigal es una composición lírica con el que manifestamos sentimientos y pensamientos. También aprendimos sobre su estructura versificada y dijimos que el verso es cada una de las líneas que conforman las estrofas y pueden ser de arte menor o mayor, atendiendo al número de sílabas. Otra cosa que vimos es que según la presencia o ausencia de la rima, estos pueden ser libre, suelto, rimado y blanco. Por último dijimos que para medir un verso debemos tomar en cuenta la licencia métrica o el permiso que nos permite quebrar las reglas gramaticales, diéresis, sinéresis y sinalefa. Y es muy importante tomar en cuenta la acentuación final del verso. Muy bien, Neurona. Excelente resumen. Hemos llegado a la parte final de la clase y quiero recordarles que pueden volver a ver esta clase visitando la página que ven en pantalla. Recuerden llenar las actividades de su cuadernillo y las propuestas por su maestro guía que está en la escuela. Antes de irnos, quiero invitarlos a reflexionar conmigo sobre una porción que está escrita en un libro sagrado. Hablando de las experiencias del corazón y la expresión del hombre, el dulce cantor de Israel, quien fuera el segundo rey, David, en uno de sus salmos escribió: «Por la mañana, hazme saber de tu gran amor, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti elevo mi alma». En tiempos tan convulsos, donde parece que todos los cimientos se estremecen, eleva tu alma a Dios. Disfruta, contempla de su grande amor.
sigue las pautas, las señales, los pasos que Él ha trazado para tu vida, eleva a Él tu alma y descansa porque todo saldrá bien. Hasta la próxima clase.